Y pues vamos en esta ocasión al Evangelio según Marcos. Hemos llegado ahora al capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Marcos, capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Así dice la palabra de Dios. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Oremos. Señor, Dios Santo, te pedimos una vez más que nos hables con tu palabra, que nos bendigas, Señor, ahora que hemos leído esta porción del Evangelio. Ayúdame a exponerla con claridad. Ayuda a todos los que están aquí presentes para que la reciban de corazón, Señor, con alegría, voluntariamente. Pedimos que nos sigas transformando, nos sigas conformando a la imagen de tu Hijo y sigas salvando a aquellos que están entre nosotros y aún no te conocen. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hasta qué punto creen ustedes que puede llegar una persona en la dureza de su corazón? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el límite? Un corazón duro puede llegar a confundir lo bueno por lo malo y tener lo malo por lo bueno. Un corazón duro puede llegar a pensar que honra a Dios cuando en realidad lo deshonra. De hecho, el Señor Jesús dijo en el Evangelio según Juan que iba a llegar un momento, les dijo a sus apóstoles, en que cualquiera que los matare iba a pensar que estaba rindiendo un servicio a Dios. Un corazón duro puede imponer tradiciones humanas sobre la palabra de Dios y pensar que esa es una mejor forma de adorarlo. Un corazón duro puede transformar los mandamientos de Dios en cargas que son imposibles de llevar. Un corazón duro puede preferir la destrucción de una persona sobre la compasión, la muerte de otro, con tal que se guarden los mandamientos inventados por los hombres. Este corazón duro que describo puede caber en el pecho de muchos, porque es el corazón del legalismo. Y ese era, hermanos, el corazón de los fariseos y el de muchas otras personas que se unen a ellos en este mundo. En cambio, como hemos visto, el mensaje y las obras de Jesús son completamente distintas. Jesús no abroga la obediencia, al contrario, la refuerza, pero sí corrige nuestro entendimiento. Nos enseña cómo se ve la ley en acción. Su reino desata las cargas del legalismo e impone sobre nosotros un yugo que es fácil y una carga que es ligera. Jesús nos enseña la verdadera intención de la ley, nos la demuestra con su compasión y la vindica también en este pasaje con su enojo. Jesús no solo actuó con la valentía de los profetas para confrontar las distorsiones de lo que había sido la verdadera religión.
Él hizo mucho más, porque según habíamos aprendido en el pasaje pasado, Él es el Señor aún del día de reposo. Y en este pasaje nos enseña la gran diferencia que hay entre el mensaje del reino de Dios y el sistema de las tradiciones que se imponen a la palabra de Dios. Un paréntesis allí. No todas las tradiciones son malas. Hay tradiciones que son buenas. Pero el problema de los fariseos es que habían impuesto sus tradiciones sobre la palabra de Dios. Habían hecho mandamientos de hombres y los habían equiparado al final, a un nivel práctico, con la autoridad de la palabra de Dios. La confrontación entre el reino y el legalismo se ilustran en la sanidad que obró Jesús en el día de reposo. Jesús trajo vida y los fariseos le desearon la muerte. Jesús venía a restaurar, ¿y qué querían hacer los fariseos? Destruir. Ellos usaban la ley como un pretexto, mientras que Jesús la guardaba tanto en la letra como en su espíritu. Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios. Ellos pensaban que también estaban honrando a Dios, pero eran esclavos del demonio. Jesús les dice eso en Juan capítulo 8. Veamos cómo ese contraste, hermanos, entre el mensaje y el carácter del reino contrasta con ese sistema de las tradiciones que se imponen a la palabra de Dios en este pasaje. Vamos a ver cómo se desarrolla ese contraste. Por un lado, Jesús representando el reino de Dios, los intereses de Dios, el poder y la compasión de Dios. Y por otro lado, los fariseos, enseñándonos, hermanos, cómo un corazón puede ser implacable con su prójimo cuando termina por imponer tradiciones humanas a la palabra de Dios. Y vamos a ver esto en tres puntos. En primer lugar, vamos a ver los personajes que aparecen en esta escena. Y cuando digo personajes, lo digo, hermanos, porque estamos considerando una narración. Por eso digo personajes. Si pensamos quiénes son los que están apareciendo en la escena, vamos a tener una mejor idea de cómo se está desarrollando el pasaje. Y vamos a ver que hay tres. Está el Señor Jesús, está el hombre de la mano seca y los acusadores. Vamos a ver eso en el versículo 1 y en el versículo 2, los personajes. En segundo lugar, vamos a ver cómo Jesús confronta a los fariseos con esa pregunta que encontramos allí. Y además sana al hombre. Jesús confronta a los fariseos y sana al hombre, versículos 3 al 5. Y por último, vamos a ver la determinación malvada de los acusadores, en el versículo 6. ¿Qué es lo que deciden hacer los fariseos después de este evento? Entonces tenemos los personajes. En primer lugar, versículo 1 y 2, cómo Jesús confronta a los fariseos y sana a este hombre enfermo, versículos 3 al 5. Y por último, vemos la determinación que toman los acusadores de Cristo. Pensemos entonces, en primer lugar, en quiénes son los personajes que aparecen en esta escena del Evangelio. Encontramos a Jesús, encontramos al hombre de la mano seca y encontramos a los acusadores. Este pasaje es la última controversia de las 5 que hemos visto en esta sección, en la que el conflicto ha ido escalando. Recuerden, primero el Señor perdona los pecados de ese hombre que estaba paralítico, lo sana. ¿Y qué estaban pensando los escribas, los fariseos que estaban allí? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Después algunos comienzan a acercarse a los discípulos diciendo, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Y después encontramos en el pasaje pasado una confrontación directa a Jesús. ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Ahora, hermanos, si se fijan en esta escena, los discípulos han desaparecido. El conflicto ha ido escalando y ahora Jesús es claramente el objeto de la acusación de los fariseos. Ya no solamente lo van a reprochar, están planeando, están ideando, quieren encontrar el momento exacto
para poder acusarlo. Cuando estamos hablando de acusarlo, el cargo que querían los fariseos contra Cristo era un cargo para matarlo. Y vemos eso claramente en el versículo 6. Pero entonces la atención se centra en estos tres personajes. ¿Cómo se presenta Jesús aquí? En primer lugar, nos dice el versículo 1 que entra otra vez en la sinagoga. ¿Cuándo había entrado una vez? Según habíamos visto en el capítulo 1, cuando expulsa un demonio que estaba poseyendo a un hombre, estaba ahí en la sinagoga. El Señor demuestra su autoridad con su enseñanza, no como los escribas y fariseos, nos dice el pasaje en el capítulo 1, el Señor estaba enseñando con una autoridad diferente. Y además demuestra su autoridad expulsando a aquel demonio con el poder de su palabra. Otra vez nos dice el pasaje, entró Jesús en la sinagoga. Y recuerden, hermanos, se trata de un día de reposo. Los judíos solían reunirse en la sinagoga el día de reposo. Leían las Escrituras, oraban y había una explicación de la palabra de Dios, algo parecido al culto que tendríamos en este día, algo similar. El Señor estaba allí conforme era su costumbre estar en los días de reposo, escuchando la palabra, hablando la palabra, enseñando. Y recuerden también que habíamos visto que Jesús es Señor del día de reposo. Eso va a ser importante al acercarnos también a este pasaje. Ya hemos aprendido eso en capítulo 2, versículo 28, y hay que recordarlo, porque este evento también tiene que ver con el día de reposo. Ahora, noten también, hermanos, en el versículo 2, que los fariseos estaban acechándolo para ver si le sanaría. Es muy interesante notar que los fariseos sabían que Jesús podía sanar a este hombre. Eso estaba fuera de toda discusión. El punto sería si lo iba a sanar en ese día. Así que Jesús se nos presenta aquí también como alguien que tiene poder para sanar, y para sanar a este hombre que tenía una mano seca, quien es nuestro segundo personaje en este pasaje. ¿Qué significa eso de que tenía la mano seca? Tenía la mano paralizada, tenía la mano inmóvil, no había movilidad, y según nos dice el Evangelio de Lucas, era su mano derecha. Poco sabía, hermanos, aquel hombre, que ese día él iba a ser objeto de la compasión del Salvador, y que en su propia carne, su vida iba a ser un reflejo, por un lado, del poder del reino de Dios, de la compasión del Salvador, y por otro lado también del contraste que hay con el legalismo. Ese hombre va a ser el ejemplo de cómo se ven esas dos cosas aplicadas a la humanidad, y por supuesto a la humanidad pecadora. En tercer lugar, encontramos aquí a los acusadores. Y los llamo así porque ese era el propósito que tenían. En el versículo 6 se nos dice que eran fariseos, y se asume por el contexto que hemos estado viendo que eran ellos mismos, los fariseos. En el versículo 12 nos dice que le acechaban. Están buscando, quieren encontrar un motivo para acusarlo, a ver si iba a sanar en el día de reposo. Ellos considerarían, hermanos, y esto es clave, que si Jesús sanaba en el día de reposo, Jesús estaba haciendo algo que era ilícito. Ellos iban a considerar eso como una labor, como un trabajo. Y entonces iban a pensar, Señor, estás quebrantando la ley. ¿Cuál era? Habíamos visto la pena para aquel que quebrantaba el día de reposo, la pena de muerte. Ellos estaban buscando ocasión para matarlo, y iban a tomar como pretexto esta sanidad para querer hacerlo. Ellos pensaban, hermanos, que le estaban tendiendo una trampa a Cristo, pero subestimaban la sabiduría del Señor. Y vamos a ver esto, y esto es verdad en todas las preguntas que Jesús hace en los evangelios, que la pregunta de Jesús es profunda.
que la pregunta de Jesús tiene la capacidad de exponer lo que había en el corazón de estas personas y confrontarlas severamente. Ellos habían subestimado la sabiduría de Cristo y al final ellos eran los que iban a perder en este encuentro. En segundo lugar, veamos entonces cómo el Señor confronta a estos hombres y termina por sanar a este hombre enfermo. Nos dice el versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Jesús, hermanos, ya sabía lo que estos hombres estaban pensando. Y por eso lo que va a hacer, lo va a hacer público. Por eso le dice a este hombre que se ponga en medio. Jesús ya sabía que si él sanaba a este hombre en el día de reposo, lo iban a querer acusar. Ya lo sabía. Esto está haciéndolo a propósito. Jesús conocía sus corazones. Ellos pensaban: le hemos tendido una trampa a Jesús, pero en realidad los que estaban siendo probados en ese momento eran los fariseos, para ver cómo responderían, qué dirían, qué harían, cómo contestaría todo el sistema de tradiciones que habían construido a una situación como esta, a la miseria de un hombre que tenía una mano paralizada. Jesús pesa a estos hombres en la balanza de la justicia de Dios. Y Cristo va a demostrar con su pregunta lo faltos que ellos estaban. Jesús ordena al hombre de la mano seca que se levante y esté en medio. Y con esto, hermanos, Jesús quiere enseñar una profunda lección. Y por esto lo que va a hacer, lo va a hacer a la vista de todos. Se nos repite aquí que el hombre tenía la mano seca. Es lo único que sabemos de este hombre. Pero es muy importante aquí, porque todos estarían fijando en su mano en ese momento para ver si queda sanada. Su persona, como he dicho, se convertiría en un ejemplo. Y en un sentido, el hombre de la mano seca nos va a enseñar aquí también, de manera indirecta, porque él va a ser solamente el objeto, por un lado de la compasión del Señor y por el otro lado de las tradiciones de los fariseos. Pero con su ejemplo nos va a enseñar cómo trata Jesucristo, el Hijo de Dios, con el hombre. Y por otro lado nos va a enseñar cómo trata el hombre legalista con su prójimo. Podemos deducir que aquel hombre sabía que Jesús podía sanarlo, aunque él aquí se muestra por completo pasivo. Y vamos a ver que a los fariseos no les importaba su condición. Era lo que menos les importaba a ellos. Ellos permitirían que fuera sanado cualquier otro día, pero no en el día de reposo. Y ese es el tipo de contradicciones en las que incurre el legalismo, profesando un supuesto amor por la palabra de Dios, un supuesto amor por la humanidad también. Lo que hace al final es rechazar la autoridad de Dios y aborrecer al prójimo, obviamente en su forma más extrema. De los fariseos, este hombre enfermo va a recibir silencio, y de parte de Jesús va a recibir misericordia y sanidad. En el versículo 4, entonces, encontramos esa pregunta que hace Cristo, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús con esta pregunta? La pregunta, repito, sirve para confrontarlos. Jesús está exponiendo aquí cuál es la intención de estos hombres. ¿Cómo piensan en la humanidad? ¿Cómo conciben la relación que hay entre los mandamientos de Dios y el amor al prójimo? Jesús va a demostrar lo que hay en el corazón de los fariseos. ¿Y cuál sería el dilema para los fariseos aquí? ¿Cuál sería la razón por la que se quedan callados? ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si ellos respondían?
Jesús, es lícito hacer bien en los días de reposo. Pues ya no podrían acusarlo, le estarían dando la razón al sanar a ese hombre. Es más, le estarían diciendo, tienes que sanarlo en este momento. Es lícito hacerlo. Pero si ellos respondían que es lícito hacer mal, estarían contradiciendo la ley de Dios. Porque ¿cuándo es lícito hacer mal? ¿Cuándo es lícito quitarle la vida a alguien? Nunca, nunca, no es lícito hacer mal. Estarían contradiciendo entonces la ley de Dios. Y por supuesto, cualquiera que los oyera decir esto podría acusarlos entonces a ellos y decirles, están blasfemando en contra de la ley que hemos recibido. Sus reglas añadidas entonces los tenían atados. Los fariseos habían anulado de esta manera el propósito del día de reposo. Y aquella frase que vimos en el pasaje anterior sigue sonando hasta este momento, hermanos. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Hasta qué punto lo habían distorsionado los fariseos? Lo vamos a descubrir en esta escena. Jesús extiende la cuestión y habla de salvar la vida o quitarla. Y esto puede ser porque algunas tradiciones rabínicas apuntan a que estaba permitido salvar la vida de una persona en el día de reposo siempre y cuando estuviera en riesgo, pero que si no estaba en riesgo, entonces no era lícito. Hay una tradición o una línea de tradición que enseñaba eso. Pero el punto de Jesús es, si se podía hacer lo que es más como salvar la vida, ¿por qué no hacer lo que es menos? Como hacer bien, como mostrar compasión. Si el propósito del día de reposo era para el bienestar del hombre, ¿por qué no hacer algo que resultaría en el bien del hombre, como sanar la mano de este hombre enfermo? Un milagro de sanidad, de esta forma, tendría armonía con el propósito del día de reposo. Si fue hecho por causa del hombre, ¿para qué va a servir ese milagro? Para el bien del hombre. Entonces, no estaría contradiciendo en nada a ese propósito. Ahora, lo que Jesús propone al mismo tiempo está en armonía con el acto por el que Dios creó todas las cosas. Hermanos, ¿qué hace Dios en un principio? Dios es el que da vida. Dios es el que da cuerpo. Dios es el que nos dio la salud. Y si concebimos que la enfermedad está relacionada con la muerte, que esa mano seca sería como un símbolo de la caída, una mano que está inmóvil, una mano que no funciona para el propósito para el que Dios la hizo, ¿desearían entonces los fariseos que aquel hombre permaneciera enfermo? Esto es lo que se va a demostrar en su corazón. ¿Qué le estaban deseando a su prójimo? ¿Hasta qué punto llegaba su dureza? ¿Hasta qué punto los habían llevado esas tradiciones que habían agregado como para desearle el mal a un hombre? Porque al desear que no fuera sanado en ese día, estarían deseándole un mal. ¿Tiene alguna lógica entonces desear el mal de alguien en el día de reposo y desear su bien los otros 6 días de la semana? Por supuesto que no, pero esa era la contradicción en la que ellos habían caído. Y en este sentido, los fariseos estaban pensando más como el diablo. ¿Cuál es el propósito del diablo? Hurtar, matar y destruir. Jesús vino a restaurar, vino a salvar lo que se había perdido, nos va a decir más adelante Marcos. ¿Y qué querían hacer los fariseos? Lo contrario, la voluntad del diablo, destruir. De hecho, esa es la palabra que se va a utilizar en el versículo 6. No la palabra matar, curiosamente, sino la palabra destruir. Hay un contraste bien grande aquí. Pero los fariseos, sin embargo, hermanos, ¿cómo responden a esa pregunta? Se quedaron callados, cobardes. Esa es la razón por la que no estaban diciendo nada, porque sabían que la respuesta que dieran los iba a incriminar a ellos. No podían emitir un juicio justo por esto.
Y a ellos, por supuesto, no les importaba en nada aquel hombre enfermo. Esa es la cara del legalismo en su mayor oscuridad. Pero, ¿qué es lo que vemos entonces que hace el Señor? Los fariseos se quedan callados y nos dice el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Qué diferente es entonces la autoridad, la esperanza, la compasión, el poder que muestra el Rey Jesús y su reino? Y podemos observar algo de todo esto en la respuesta de Jesús al silencio de los fariseos. En primer lugar, se nos da este detalle de trasfondo antes de que el Señor efectúe la sanidad. Se nos da este detalle, hermanos, que tiene que ver con una respuesta emocional de parte del Señor. Incluye dos cosas: incluye enojo, incluye tristeza. En primer lugar, nos dice el pasaje, mirándolos alrededor con enojo. ¿Por qué Jesús voltea a verlos con enojo? Los fariseos habían pervertido la ley de Dios. Los fariseos habían pervertido la justicia de Dios, habían trastornado también su misericordia. ¿Cuál sería la respuesta adecuada a esto entonces? Hermanos, esta es una respuesta humana, y noten bien las palabras que voy a decir. Esta es una respuesta humana, pero esta es la respuesta de cómo se ve la humanidad en perfección. ¿Cómo reacciona la humanidad en perfección ante personas que están duras de corazón, que están rechazando la ley de Dios, que están torciendo por completo el propósito y la voluntad del Señor? Hay un enojo, y es correcto, es perfecto, es un enojo santo de parte del Señor. Pero además del enojo, se acompaña aquí con tristeza. Nos dice el pasaje, entristecido por la dureza de sus corazones. Jesús se indigna de la reacción de estas personas, que no les interesa la humanidad, que han cambiado, hermanos, por completo el propósito de lo que Dios hizo bueno, de lo que Dios hizo santo, y lo han convertido, lo han desfigurado, lo han deformado. Pero además de ese enojo encontramos que hay también tristeza. Y se nos dice que es por la dureza. ¿Dónde se ve la dureza del corazón? Bueno, al quedarse callados los fariseos, estaban demostrando en realidad que no les importaba un hombre enfermo, que no les importaba hacer bien en el día de reposo, mientras se guardaran al pie de la letra sus tradiciones humanas. Y es importante, hermanos, este tema de la dureza del corazón, porque había sido anunciado por los profetas. Vean por favor Isaías capítulo 6, versículo 10. Los fariseos están demostrando no solamente su propia dureza, sino la forma generalizada en la que iba a responder Israel. Isaías 6:10 nos dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ese texto se va a citar más adelante en Marcos, cuando el Señor empieza a hablar de las parábolas, que tenían un propósito también de juicio. Entonces, ¿qué había pasado, hermanos? ¿Cuál era la condición de Israel? Estaban rechazando al Mesías en ese momento. Jesús ve esos corazones, algo de lo que ya habían hablado los profetas, y
se entristece, se entristece. Ese enojo mezclado con tristeza, he dicho, es una respuesta adecuada a la dureza de los corazones que tuercen la palabra de Dios. Y a forma de aplicación hay algo que podemos aprender aquí. No es mi propósito que hagamos un estudio de las emociones que Jesús demuestra en los evangelios, de sus respuestas emotivas, por ejemplo, la forma en la que llora, estando en presencia de la tumba de Lázaro, viendo la tristeza también de sus hermanas en Juan capítulo 11, y otras ocasiones que tenemos, no son muchas, pero sí las hay, en las que se nos menciona alguna emoción de parte de Cristo. Pero creo que hay algo que podemos aprender aquí, hermanos, y es recordar que esas emociones fueron perfectas. Y hay mucho que podemos aprender si decimos, ¿cuál debería ser nuestra reacción al ver a personas en este tiempo que tuercen la palabra de Dios, que hacen daño al prójimo con la enseñanza que tienen? Bueno, por los dos elementos que tenemos aquí deberíamos pensar que sería correcto una medida de enojo, siempre y cuando sea por el motivo justo, y que sería correcta también una medida de tristeza al ver la dureza que hay en los corazones de esas personas. Entonces, aunque es un punto secundario, aquí en nuestro pasaje no es la idea principal, hay algo de lo que podemos aprender, de cómo Cristo responde a la dureza de los corazones de los fariseos. Pero hay algo más que podemos decir aquí también, y es hasta qué punto puede llegar el corazón. Hermanos, no debemos pensar que nosotros no somos susceptibles a esto. No debemos ver de lejos a los fariseos y decir, allá ellos, yo no entiendo por qué se comportaban así. Cuando en realidad Jesús les dijo a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Así lo resumió el Señor. Y es un despliegue de hipocresía lo que vemos en la forma en la que se comportan aquí. Pero ¿por qué les diría eso Jesús a sus discípulos? Si no es, hermanos, porque cualquiera de nosotros es susceptible a caer en la hipocresía, a portarnos como santurrones diciendo estos son los mandamientos y empezar a menospreciar a nuestro prójimo. Un tema que también aparece en una de las parábolas del Señor. Un siervo que empieza a maltratar a sus consiervos y empieza a emborracharse, y de repente llega el Señor en su segunda venida y ese siervo no está preparado. Hay un peligro, hermanos, en nuestros corazones, una tendencia a la hipocresía, y eso es algo que al ver los fariseos deberíamos de espantarnos al pensar hasta qué punto puede llegar el corazón humano y pensar que si no es por la gracia de Dios, nuestro corazón podría incurrir en el mismo extremo. En segundo lugar, vemos la autoridad, la esperanza, la compasión y el poder del rey en la sanidad de este hombre con la mano seca. El día de reposo era perfecto para que el Señor de la creación, como Jesús se ha presentado, Señor aún del día de reposo, restaure lo que ha sido dañado por la caída. ¿Y cómo lo hace Jesús, hermanos? Esto es importante. No se nos dice en las 3 veces en que aparece esta escena en los evangelios sinópticos que Jesús lo haya tocado. Jesús lo hizo con su palabra. En otras ocasiones tocó a los enfermos, pero no en esta ocasión. En esta ocasión simplemente habló y fue restaurada la mano de este hombre. El Señor del día de reposo, así como creó las cosas con el poder de su palabra en un principio en 6 días, así Cristo trajo vida y movimiento, restauración a una mano que llevaba en sí los efectos de la caída. ¿Cómo le dijo Cristo a este hombre? Extiende tu mano. Y esas palabras bastaron para traer sanidad. Qué diferente, hermanos, se ve entonces lo que Jesús hace. Y qué diferente se ve cuando lo contrastamos con la cara
del legalismo. Brilla aún más, resalta más la compasión del Señor, el poder, el propósito por el que Cristo había venido a restaurar la creación que había sido dañada por el pecado. Esto, hermanos, vindica el cristianismo. Muchos intentan justificarse a sí mismos criticando la fe cristiana. Y ellos calificarían a los cristianos como una suerte de fariseos. Y debemos reconocer que hay personas que profesan la fe, que llegan a comportarse de esa manera, como fariseos. Pero el problema es el profesante. Por eso digo que este pasaje vindica el cristianismo. El problema no es el Salvador. El problema son las tradiciones humanas, son los pecados del hombre, las cosas que se imponen a la palabra de Dios, que buscan oscurecerla, pero el problema no es el Salvador. ¿Qué está demostrando Jesús aquí? Hermanos, ¿quién no quiere algo como esto? ¿Quién no quiere participar de este poder, de esta compasión, de esta gracia extendida para hombres miserables? Jesús nos demuestra el carácter irreprensible, pero también el carácter irresistible que tiene el reino de Dios. Por último, hermanos, encontramos, en tercer lugar, ¿cuál es la determinación que toman los fariseos al final de este pasaje? Y con eso llegamos a nuestro último punto. ¿Cuál es la determinación de estos acusadores? Nos dice el versículo 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. ¿Qué nos dice esto? Primero déjenme aclarar quiénes son los herodianos. Es muy probable, por lo que podemos deducir, que fueran personas que servían para Herodes y por tanto a los intereses de Roma. ¿Cómo es que los santurrones religiosos, estos fariseos celosos, iban a estar aliados con personas que serían enemigos políticos porque servían a los intereses de Roma? ¿Cómo es que se unen por un enemigo en común en ese momento, en contra del Salvador? Creo que ahí resuenan pasajes que vamos a ver más adelante, como el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos consultan contra el Señor y contra su ungido? Personas, hermanos, que estarían separadas, se unen y su motivo en común es terrible. Quieren destruir al Salvador. Aunque los fariseos respondieran con silencio a la pregunta de Jesús, sus actos son una respuesta. Y aquí, hermanos, se intensifica el contraste en nuestro pasaje. Déjenme ponerlo en estas palabras. La respuesta fue, si pudiéramos poner palabras en la boca de los fariseos: Jesús, no es lícito que sanes en el día de reposo, pero es lícito que busquemos atentar contra tu vida en este día. Ese es, hermanos, el colmo de la hipocresía. Jesús les preguntó: ¿es lícito salvar la vida o quitarla? Ellos no respondieron. Pero implícitamente, al querer buscar la vida de Cristo, lo que estaban diciendo: es lícito quitarla. Vean la maldad en el corazón de estos hombres. Y ese versículo con el que culmina este pasaje y esa sección de 5 controversias que hemos visto, nos prepara para las siguientes escenas que vamos a encontrar en los evangelios, en donde los fariseos ya van a estar en una franca oposición. Y lo siguiente que van a decir más adelante, vamos a ver en el versículo 20 en adelante, van a atribuir el poder de las obras de Jesús al demonio, a Satanás. Y eso nos prepara también para ver más adelante cómo buscando ocasión para matarlo, vamos a encontrarnos con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo.
Pero este es entonces el ápice, el punto en el que culmina esas 5 controversias que hemos visto. Y después, hermanos, de ver tanta demostración de misericordia, del perdón, de la forma en la que viene el reino, el poder para restaurar a la creación, los fariseos deciden, al final, en consejo con los herodianos, tratar de destruir a Cristo. Hermanos, dejemos este pasaje pensando entonces, ¿qué hay en el corazón de Cristo? ¿Cómo trata Cristo con el hombre? En una palabra lo podemos resumir así: lo que el Salvador quiere hacer con el ser humano es hacerle bien, hacerle bien, su mayor bien, no el bien que nosotros creemos, no el bien que las criaturas buscan por naturaleza, sino el mayor bien, restaurarlo a la comunión con Dios, reconciliarlo con Él. Hermanos, dejemos este pasaje entonces pensando en el Evangelio y oremos que el Señor bendiga los elementos que tenemos aquí, que podamos meditar en esto y pensar que así como vemos a Cristo queriendo hacer bien, queriendo sanar, queriendo salvar, queriendo restaurar, queriendo traer reconciliación, así el Señor nos lo dice por los elementos en la cena, que estas cosas son también para nuestro bien. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, bendito Padre, por tu palabra, y te damos gracias por tu Santo Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor Jesús, porque vemos tu propósito, vemos tu bondad, vemos tu gracia. Ayúdanos, Señor, a entender más de tu precioso Evangelio, a entender más de cuál es tu propósito, tu voluntad, y a entender más también, Señor, de que en nuestros corazones pueda haber una maldad como esta. Señor, nos da temor pensar que podamos llegar a un punto como este y pensar que esa era también nuestra carrera, Señor, si tú no intervenías. Pero gracias, Señor, porque hemos visto el poder de tu reino, tu autoridad, tu gracia, la esperanza que has abierto para nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos que bendigas estos elementos, nos permitas participar con reverencia, con gozo, con alegría, celebrarlos, Señor Jesús, en memoria de ti, en memoria del sacrificio que has hecho para salvarnos. Por favor, bendice estos elementos y que tu Santo Espíritu esté con nosotros y nos siga guiando en la vida cristiana. Amén.